Bien, le subí un material a Classroom, ¿sí? Que es sobre el filósofo francés Foucault. ¿Lo conocen? ¿Lo estudiaron alguna vez? Pero no la Bien. pelaste Sí, al final. Bien. Uno de sus grandes obras, Vigilar y Castigar, ¿sí? Cómo estudia él la sociedad moderna. Panóptico. El famoso panóptico, es así. Les subí 3 cosas. Uno es una reseña del libro de él, Vigilar y Castigar. El otro es un solo capítulo de su libro, porque no le voy a hacer leer todo el libro, la parte de lo que es la disciplina, ¿sí? Y después agregué un link que es como una página de internet, por si alguno quiere leer todo el libro, porque no lo puedo descargar, ¿sí? Yo lo tenía en formato papel, pero bueno, la cuestión es que lo tengo que encontrar virtual. Y cuando se busca de forma virtual, no está gratis, hay que pagar, y la verdad que todavía no lo termino de encontrar. Entonces, yo voy a solo tomar un capítulo, ¿sí? Y hoy les voy a mostrar un Power, voy a compartir pantalla, y vamos a hablar un poquito de la introducción. Ustedes me avisan cuando se ve. Profe, lo que subió de vigilar y castigar, creo algo así, ¿no? Sí. Bueno, se ven como todos códigos por lo que puedo llegar a ver. ¿En serio? ¿Cuál? ¿Todos los 3? A ver si me equivoco. No, el de ese de ¿El de qué es de que, internet? que dice vigilar y castigar, el segundo. Para que se fije después, obviamente, pero le Dale, aviso sí, que son sí, como sí. todos códigos, no sé. Ah, entonces me lo guardo en otro formato. Bueno, igualmente hay otro, y el primero, que es la El primero, reseña. el primero y el último se ven perfecto. Después el segundo es el tema. Bueno, me voy a fijar. Entonces vos abriste la reseña y el capítulo del libro abriste. O sea, abrí el de vigilar y castigar que dice reseña y se ve bien. Después el otro que dice vigilar y castigar, nacimiento puede ser. Sí, Ese se ve mal. de la prisión. Ese es el Bien, que se ve mal. ahí me fijo. Denme un segundo. Claro, es como que es una Nacimiento de página la de prisión. internet. Claro, ese. Listo. Sí. Entonces no me permite verlo. O sea, me permite a mí por una cuenta, pero no lo quería compartir, no pude. Bueno, igualmente los que me interesan son los 2 primeros, Vigilar y Castigar, reseña, y Foucault, los medios del buen encauzamiento. ¿Sí? Esos 2 van a ser los que vamos a trabajar. El otro lo había agregado por si alguno quería leer el libro completo. Bueno, Michel Foucault, Vigilar y Castigar, este es el nacimiento de la prisión, ¿sí? Por si no lo conocen, se lo presento, el señor Michel Foucault. Bien, bueno, un hombre nace en Francia en los años 20, 1926, estudia filosofía, psicología e historia, ¿sí? Estas son las obras más destacadas, tiene muchas más, pero estas serían como las más conocidas. Historia de la locura en la época clásica, esta tiene 1 y 2 de este libro. Nacimiento de la clínica, las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Vigilar y castigar, historia de la sexualidad, 3 tomos. Tiene un montón, ¿sí? Pero uno de los más conocidos es este, Vigilar y castigar. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver vigilar y castigar con lo que venimos viendo? ¿Sí? Tengan presente esa pregunta, a ver si le encontramos relación. Bueno, en este capítulo el tema del disciplinamiento, o las medidas del buen encauzamiento, estudia las formas de dominación, hace un análisis a través de la historia, donde comienza, bueno, el primer periodo, la época antigua, el tema de la esclavitud, ¿sí? Cómo por medio de la esclavitud había una clase que ejercía una apropiación de los cuerpos, ¿sí? El esclavo que no tenía derechos a nada y solo hacía lo que su amo le decía, ¿sí? La domesticidad, esa relación constante, global, masiva, establecida bajo la forma de la voluntad singular del amo. También un poco viene de la esclavitud, pero cómo la persona se termina siendo doméstica o sumisa, ¿sí? Ante una autoridad. El vasallaje, otra forma semi-esclava, se puede decir, ¿sí? Ya en la Edad Media, la relación de sumisión en extremo codificada. Acá había una relación, el vasallaje se basaba en una relación de lealtad, ¿sí?
entre el señor feudal y su vasallo. Digamos que es la que suplanta la esclavitud. El ascetismo del tipo monástico, ¿sí? ¿Cómo se garantiza? Las privaciones, implica la obediencia, su objeto es aumentar el dominio sobre el cuerpo, el propio cuerpo. Bueno, esto viene ya un poco de las relaciones de la mano de la religión. ¿Y cuáles eran los elementos de castigo? Que lo he analizado un poco, eran los tribunales eclesiásticos, como la iglesia tenía la autoridad y el poder, ¿sí?, de implementar los castigos. Y después decía, la única prueba para este tipo de castigo era la confesión por medio de las torturas, ¿sí? Y acá, bueno, en esta etapa hubo un montón de elementos de tortura que se utilizaron, ¿sí? Y bueno, que cada uno de ellos debía tener 2 testigos. En uno de los capítulos que él habla, en este libro, habla del suplicio. Y el suplicio hace referencia a lo que es el dolor, la cantidad de dolor que se le puede llegar a implementar a una persona. Lo que se buscaba, digamos, en este periodo era cuanto más dolor sienta esta persona, más castigo va a recibir. Pero ese dolor y ese sufrimiento tiene que ser público. Entonces muchos de esos castigos eran en espacios públicos, ¿sí?, con distintos elementos de tortura. Yo acá les puse así algunos. Bueno, el primero es la dama de hierro, que lo que hacían era meter a la persona adentro, se cerraba, y cuando se cerraba la parte interna tenía pinches que terminaban clavándole a las personas. Bueno, distintos elementos como para que se vea que estos castigos muchas veces eran públicos para de alguna forma enviar un mensaje a la población, ¿sí? Y generalmente ese castigo venía de lo que sería una autoridad, no solo la iglesia, sino también un soberano, un rey, un monarca, que estaba emitiendo un mensaje. Aquel que no obedecía con su mandato era castigado. Ustedes pregunten si... Porque capaz que lo vieron en esto. Matías me dijo que sí, que lo había visto. Y esto que empieza a estudiar la sociedad disciplinaria, o cómo se implementa la disciplina, hace un estudio a partir del siglo XVIII al XIX, ¿sí?, y los distintos métodos de implementar la disciplina. Y él comienza hablando que esta sociedad disciplinaria aparece con 2 hechos, la reforma y la reorganización judicial y penal europeo. Cuando él hace este estudio, se empieza a estudiar lo que es la forma en que se penaba, ¿sí?, los distintos delitos, y después lo que sería el régimen penitenciario. ¿De qué manera funcionaban estos dos? ¿Sí? Uno legitimaba al otro. Dice, se basa en 3 principios la reforma. Dice, se pasa del pecado al delito. O sea, no solo es pecador, sino ahora está cometiendo un delito. Por eso tiene que ser penado. Dice, la ley es concebida como necesaria para el ordenamiento social. Se justificaba o se fundamentaba en la necesidad de la implementación de esa ley. Dice, el crimen damnifica a la sociedad. Bueno, ¿cómo se empieza a penalizar desde el punto de vista social? Si la sociedad ve que su orden establecido es corrompido, bueno, la sociedad misma está pidiendo que se implemente una ley, ¿sí? Y esa ley o esa pena, que al comienzo era pública, después empieza a ser ya más reservada. O sea que no se mostraba en una plaza pública como una castigo a una persona, sino que se empieza a castigar a puertas cerradas, utilizando distintos métodos de castigo. Dice, el castigo ideal sería la deportación, la vergüenza o humillación pública, el trabajo forzado y la pena del talión. Esto de la pena del talión es ojo por ojo, diente por diente, como se diría, ¿sí? A tal delito, tal pena, pero si mataste, te matan. Una cosa así, ¿sí? Dice, para Foucault estas propuestas no funcionarían, no funcionaban. Por el estudio que él venía haciendo, todo esto no venía funcionando, ¿sí? De qué manera se implementaba la disciplina, el orden, la pena. ¿Cómo vamos hasta ahí? Díganme si voy rápido. ¿No? Bueno. A ver, no sí. está, ¿no? Esto está en Classroom, lo subí hoy, ¿sí? Justo No me aparece. A ver. Recién Araí se estaba fijando y el único que no se puede ver es el tercero.
¿Lo encontraste? PowerPoint no hay, Fer, igual, ¿eh? No, este se los voy a subir. El Power se los subo Ah, ahora ok. después. Sí, Ah, Este sí, sí, está. sí. No me di Joya, cuenta de joya. subírselo ya. Sí. Le iba a agregar una parte, pero dije, no. Vamos a hacerlo leer a ver después qué me dice. Ah, pero esto como Dale, Fer, la gracias. introducción. Bueno, Jeremy Bentham, sí, filósofo británico que programó, definió y describió las formas de poder en las cuales vivimos, es el creador del panóptico, ¿sí? El que después estudia Foucault. Este panóptico, la palabra, ¿qué es lo que significa? Todo lo ve, ¿sí? O el ojo que todo lo ve, y se comienza aplicándose en la cárcel, en la cual se vigilaba a todos de un punto sin ser visto. Este sistema es el que después se traslada a distintas instituciones, una de ellas la escuela. A ver, acá les puse un dibujito. Bueno, las primeras cárceles, la estructura de las primeras cárceles, ¿sí? Cómo estaba todo conectado a un punto central, donde había alguien, uno o más personas que se encargaban de observar al resto. Y se supone que esa mirada, de alguna forma, está como impidiendo que aquel que quiere mandarse una macana no lo haga. Si lo trasladamos a la escuela, como la mirada de las autoridades en los chicos, ¿sí? Está moldeando la conducta. O sea, aquel que sabe que está siendo observado por un director, por un preceptor, por un docente, sabe que no se puede mandar una macana. Bueno, después este sistema que se trasladó no solo de la cárcel, sino a las fábricas, las escuelas, los hospitales, con distintas estructuras, pero generalmente todos conectaban a un punto central. Si nosotros recorriéramos todas las escuelas que podemos llegar a tener en el partido en el que vivimos, podemos ver que muchas de esas estructuras responden a este esquema, ¿sí? Hay puntos centrales donde puede estar la oficina del director, las preceptorías, o un patio central donde alguien se puede ubicar y observar todo lo que sucede en la institución. Bien. Pregunto, ¿esto lo vieron en algún otro lado? Matías lo había visto. ¿Alguien más? Sí, con Salisi vimos algo, Fer. Bien. Bueno, el panóptico, el diseño arquitectónico que permite que un solo guardia, en el caso de la prisión, la cárcel, pueda vigilar a muchos prisioneros sin ser vistos. Vieron que hace un ratito decía cómo aquel que era penado públicamente. Bueno, acá se pasa de la pena pública a la pena bajo una estructura de encierro, ¿sí? Es penado pero de otra forma. Dice, el oscuro calabozo de la premodernidad ha sido reemplazado por la moderna prisión, pero la visibilidad es una trampa. Dice, en un sitio en forma de anillo en el cual había un patio con una torre en el centro. Dice, el anillo está dividido en celdas que dan al interior y exterior, bueno, explicando esto del panóptico, y en cada una de las celdas había, según la institución, un niño aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero espiando sus culpas, un loco actualizando sus locuras. Esto es lo que hablaba recién. Esta estructura se empezó a trasladar a distintos ámbitos de la sociedad, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar, acá lo que se está tratando es de moldear la conducta de las personas. ¿Qué hace la disciplina? Moldea las conductas de las personas. En la escuela te mandas una macana, está el reto o está el castigo que puede ser de diferentes formas, ¿sí? Antes el castigo era mucho más severo y a veces humillante. Hoy en día los castigos son diferentes. Dice, la torre central había un vigilante cuya mirada constante podía atravesar toda la celda. Esto de poder tener esa visión a todo el edificio, ¿sí? O a toda la institución que permita de alguna forma que esa vigilancia también moldee la conducta de las personas. La disciplina. Antes de continuar, díganme ustedes cómo implementaban la disciplina cuando ustedes estaban en la escuela. ¿Cuáles eran las formas de implementar la disciplina o los elementos que se utilizaban para implementar disciplina? Que ustedes digan, esto moldea la conducta de los chicos. Profe, ¿puede ser la formación antes de ingresar al salón? ¿Que se Sí, formaban todos en el patio? sí, puede ser. ¿Qué más? Puede ser la utilización de un fichero. Si te portás mal, tenés una nota. También.
Y ustedes como profes, ¿de qué manera van a implementar la disciplina? ¿Cuáles son los elementos que utilizarían para implementar disciplina u orden? ¿Sí? El silbato, El silbato. ¿Qué otra cosa? Impostar la voz. La voz. Hay otro más. ¿Qué se les ocurre? Silbato, la voz, la formación, ¿sí? ¿El examen? ¿Es una forma de disciplina? Una sorpresa por ahí. Bien. El examen también sería uno. ¿Sí? Bien. Bueno, acá que dice, el cuerpo es más útil cuando más obediente es. Este es el análisis de Foucault. Fabrica cuerpos sometidos y domesticados que termina teniendo cuerpos dóciles. Dice, aumenta las fuerzas del cuerpo en términos de utilidad y disminuye esas fuerzas en términos de políticas de obediencia. ¿A qué se refiere acá? Aumenta las fuerzas del cuerpo en términos de utilidad y disminuye esas fuerzas en términos políticos de obediencia. ¿En qué momento es útil? La persona necesita la fuerza de ese cuerpo para que me sea útil, pero después necesito disminuirla para que me sea dócil. ¿Sí? Para que no vaya en contra de un sistema. ¿Qué se les ocurre? Se puede dar un ejemplo, no sé, de un periodo de atrás, antiguo, histórico, o de la actualidad. Fer, ¿de qué? Porque se me cortó no sé qué, si es el celular o qué. ¿De qué estamos hablando ahora bien? Te Porque se digo, me cortó y me perdí. está bien, está bien. Perdón. Foucault habla, no, está bien, bueno. Foucault habla de la disciplina, ¿sí? Y él acá empieza diciendo, bueno, el cuerpo es más útil cuando más obediente es. ¿Sí? O sea, que la persona sea obediente, me va a servir más, que no vaya en contra del sistema. Pero después dice, fabrica cuerpos sometidos y domesticados y conseguirás cuerpos dóciles. Pero después dice, aumenta la fuerza del cuerpo en términos de utilidad y disminuye esas fuerzas en términos políticos de obediencia. ¿En qué ejemplo de la actualidad ustedes podrían encontrar esta última frase? Aumenta la fuerza del cuerpo en términos de utilidad y las disminuye en términos de obediencia. La esclavitud sería una, cuando existían los esclavos, que tenían que trabajar la tierra y además de eso tenían que servir a los dueños, y es una forma de obediencia, creo yo. Ahí Es lo primero que se tenés, viene a la cabeza. claro, está bien, ahí tenés la fuerza del cuerpo. Vos necesitas que el esclavo trabaje, ¿sí? Que te haga una obra. Pero después necesitas que sea sumiso, que sea obediente. Entonces ahí donde no le das ningún derecho, no tiene libertad. ¿Sí? Y en la actualidad, Hola, profe, ¿puede ser en una hola, fábrica? a ver, en la Y fábrica, cuanto sí, más fuerza, sos más capaz de producir, es mejor. Y vos mismo te sometés a como a ese tipo de esclavitud, y sos sumiso porque estás aceptando esas órdenes, y vos mismo te estás esforzando a ser más fuerte, más rápido, bien, bien, porque más sería, productividad, más dinero. claro, aumenta la fuerza del cuerpo cuando el trabajador produce, produce, produce y produce. Ahí está la Claro. utilidad. Pero las disminuye cuando quizás sabe que está siendo explotado, pero no deja el trabajo, no renuncia por una cuestión, por ejemplo, de necesidad.
Claro, es obediente. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos el ejemplo. Yo Bien, lo entendí por ese lado. está bien. Está bien. Después dice, disocia el poder del cuerpo. Disocia como que separa, ¿no? Dice, coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre una actitud aumentada y una dominación acrecentada. Yo le puse acá la definición de cada uno, ¿no? Coerción es la represión moral o física. Una coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción, como una cosa lleva a la otra, ¿sí? Lo estás reprimiendo moralmente, ¿sí? Y se entre una actitud aumentada y una dominación acrecentada. Lo reprimís moralmente. Entonces, lo que haces es evitar que esa persona, por ejemplo, te haga una rebelión, te haga una revolución o te haga una protesta, una marcha. Y la coacción es cuando implementas la fuerza. Si haces tal cosa, ¿sí? Va a haber un castigo que puede ser el uso de la violencia. Y no solo violencia, sino que hay una cuestión psíquica. Como a nivel psicológico te pueden empezar a trabajar la cabeza para que vos bajes el copete, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y termines en esa cuestión de no sumisión, sino que cambiando tu conducta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Más o menos me siguen? Sí, que tenés que ser más flexible, más obediente, más sumiso. Te lo está diciendo la palabra, porque no podés rebelarte porque te echan. Por ejemplo. Sí. Bien. Aunque vos sepas que estás siendo explotado. Pero esto, ¿no? Como la represión puede ser moral o física, pero después hay una coacción que puede ser el uso de la fuerza o una violencia, ¿sí? Físico-psíquica. ¿Qué Claro. querías decir, Nehuen? No hablé, Fer, yo, ¿eh? Ah, perdón, que pensé que había escrito la... Discúlpame. Perdón, estoy tratando de que mis neuronas se me acomoden. Sigo. Bien, perdón, no, les explico porque recién le decía a Araí. Ayer estuve como autoridad de mesa todo el día. Hermosa jornada. Entonces hoy terminé muy tarde y arranqué muy temprano. Y hay cosas que me doy cuenta que, como hoy que me olvidé de poner la hora de la clase. Disculpen, ¿eh? Suele pasar. Bien. O sea que esto de la coerción, perdón, y coacción se puede implementar en las personas, ¿sí? Para generar una represión moral, por un lado física, pero también una fuerza física o psíquica, ¿sí? Cómo el sistema a veces hace que la persona termine siendo, no sé, dócil, por decirlo de alguna forma, ante un sistema. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Marx? Que Marx decía cómo el trabajador se encontraba alienado, ¿sí? Y que la única forma que él iba a poder terminar con esa alienación era haciendo la revolución proletariada. Bueno, o sea que esto iría de la mano con lo que explicaba Marx. Sí, Foucault estudió esa sociedad y cómo las distintas formas, ¿sí?, de implementar la disciplina o la pena fueron mutando con los años, fueron cambiando y hasta el día de hoy los podríamos encontrar de distintas maneras, hasta de alguna manera sutil, como decía Bourdieu. ¿Me siguen? Sí. Profe, Como digamos una multa, un impuesto, cosas por el estilo. Exacto. ¿Sí? O sea, esta cuestión que Bourdieu decía, ¿no? Como muchas veces el racismo de la inteligencia, al hacerse sutilmente, ¿sí?, hace que las personas terminen siendo cuerpos dóciles. Usemos la palabra dócil entre comillas, ¿sí?, para tratar de relacionar. Pero en la actualidad podemos encontrar un montón de ejemplos. Bien, Matías, multas. ¿Sigo? ¿Quién quería hablar recién? Perdón. no, profe, justo el tema de la coerción y la coacción que estaba hablando,
Se viene a la cabeza de lo que pasa muchas veces con los talleres clandestinos que suelen salir a la luz. Bueno, Las personas que están sometidas, por decir, tantas horas de trabajo, las traen engañadas, las meten en ese taller y la tienen una cierta cantidad de horas, maneras inhumanas, y el tema de la coerción es que por lo general siempre lo retienen las personas. uy, ahí no se te escucha, ¿eh? Espera que hay como una interferencia. ¿Soy yo o no se escucha? A ver de nuevo. ¿Escucha ahí? Ahí sí. Ah, bueno. Decía, no sé dónde por ahí me escuchó o no. Sí, los talleres clandestinos. Ahí vos estás ubicando la parte de coerción y de coacción, las dos cosas juntas. Sí, esas dos partes. Sí, la parte en que llegan engañados, son explotados, escondidos, ¿sí? Sí, Y de alguna forma lo que buscan es esa docilidad para poder seguir explotándolos. Y cómo la necesidad lleva a eso también, a que la persona se termina convirtiendo en dócil por una cuestión de necesidad. Bien, Cristian. Bueno, el poder disciplinario, esto que decíamos, ¿no? Dice que esto inauguró un castigo silencioso que opera con la finalidad de producir cuerpos domesticados. Esta tecnología del poder, que también, si vemos el dibujito, no es muy claro, veo, pero esto de una persona que está observando al resto y que de esa manera está evitando, ¿sí?, que salgan del orden o que salgan del sistema o que salgan de la disciplina impuesta. ¿Y en la escuela cómo sería? Una situación donde... Amonestaciones, digamos, amonestaciones, actas, llamada de atención, nota a tus padres, etc. Bien, ¿y ustedes como profes? ¿Nombraron el silbato? ¿El examen? ¿Y qué otra cosa? El contrato didáctico también no sería una forma de ¿El contrato disciplinar. didáctico? No. Sí, también. Sí. Bien, vamos a ir relacionando. Dice, el poder disciplinario es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una situación determinada. El poder está en todas partes, el sujeto está atravesado por relaciones de poder, el sujeto no puede ser considerado independiente de ellas, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en la sociedad. Acá hablamos del uso del poder. El poder nosotros lo utilizamos todo el tiempo. Obviamente no somos conscientes de que, estoy utilizando el poder en este momento, ¿sí? Pero el poder lo tenemos presente todo el tiempo y nos atraviesa en todo lo que hagamos, ¿sí? Y acá dice, el sujeto no puede ser considerado independiente de ellas, de estas relaciones de fuerza, tanto en el trabajo como en la familia, la escuela y la sociedad. En la familia, ya sabemos que en una familia hay una persona que tiene la autoridad, el poder, ¿sí? Y lo ejerce sobre el resto de los integrantes de la familia. No voy a preguntar quién tiene el poder en cada una de sus familias, ¿sí? Pero si lo analizamos, siempre hay una persona que tiene más poder que el resto. En el trabajo ya sabemos cómo es. En la escuela hay una cuestión de una cadena de poder, podemos decir una jerarquización. Y en la sociedad, bueno, esto de que decíamos, ¿no? Todo lo que es reglas, normas que nos atraviesan, también tiene una cuestión de poder. Y ahí vamos. Dice, la economía potenciada por el crecimiento de las fuerzas productivas y el incremento demográfico del siglo XVIII, plantearon un doble problema. A medida que la población crecía, ¿sí?, se enfrentaban a distintas problemáticas. Y acá se replanteaban la manera de lo que era la implementación de la disciplina, del poder, de la normativa, de las penas, cómo el crecimiento de la sociedad empieza a manifestar nuevas respuestas. Aparece el ilegalismo de los cuerpos que se traslada a los bienes, la delincuencia, crece la delincuencia, ¿sí? Irrumpe la amenaza a la pérdida del control de las viejas técnicas penales de encauzamiento. Acá donde se empiezan a plantear el tema de que no es suficiente
el castigo en un espacio público, como les decía anteriormente, porque a ver, ¿qué es lo que se transmitía ahí? ¿Sí? Que era un castigo, esto lo del suplicio, mostrar mayor cantidad de sufrimiento, pero porque se tenía la mirada o la visión en cuanto a aquel que era castigado porque estaba yendo en contra de lo que establecía un monarca, por ejemplo. Pero eso ya no servía porque la sociedad iba cambiando. Por ejemplo, una sociedad industrial, que había pasado por la revolución industrial. Ya no Estar en había... contra del establishment hoy en día sería. Exacto. Y eso demandaría un nuevo castigo. Y esto que decíamos, el uso de las cárceles. No hace falta mostrarle al público el nivel de sufrimiento. Lo que hay que mostrar es que esta persona que está cometiendo un delito no lo hace contra un monarca, lo está haciendo contra la propia sociedad. Entonces la sociedad, quien termina de alguna forma justiciando o pidiendo justicia para que esa persona sea penada. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Si se corta, volvemos a entrar un ratito más. Bueno, esto de vigilar a los individuos antes de que la infracción sea cometida. Bueno, el ojo que todo lo ve, ¿no? Actitud simbolizada por un ojo que siempre está abierto. Si te están vigilando constantemente, van a evitar, ¿sí?, que cometas un delito, digamos. Dice, todo conectado mediante la vigilancia, deliberado o no, de unos sujetos sobre otros, en busca de normalización. Y acá lo que él hablaba también de que hay una vigilancia jerárquica, ¿sí? De que siempre hay alguien más arriba que te está vigilando o observando. En el caso de la escuela, siempre hay, a ver, el inspector controla al director, el director a los docentes siempre está en esa escalera, en esa jerarquía, ¿no? Siempre hay alguien que te vigila y te observa. Entonces esa observación también de alguna forma está encauzando nuestra conducta, evitar hacer algo mal, tratar de hacer las cosas bien, ¿se entiende? Y eso está muy presente en todas las instituciones, desde un trabajo, una fábrica, un hospital, ¿sí? Bueno, esto de los medios del buen encauzamiento que planteaba él, entendiendo como una idea de encauzar es enderezar, bueno, yo le puse el dibujito del árbol, ¿no? Porque enderezar significa que no se vaya por el mal camino, orientar en un sentido, dirigir, conducir, adiestrar, gobernar, de distintas maneras. Y con esta idea, ¿no? ¿Cuál sería el rol del docente? ¿Cuál va a ser el rol de ustedes? Ustedes son los que van a ejercer. Educar. Guiar al alumno para que cumpla el objetivo, su propósito. Bien. Encaminarlo, digamos. Encaminarlo. Explicarle también lo que está bien, lo que está mal, para que se vaya adaptando a la sociedad. Exacto. ¿Alguien más? ¿Un facilitador se dice? Podría ser también un facilitador, sí. Fíjense esta frase que dice, lo que se encauza es la conducta. ¿Sí? Desde que entramos a una institución escolar, lo que se comienza a encauzar es la conducta. En todo sentido. ¿Sí? Y si se produce un arte de prevenir y corregir desviaciones de lo que se considera fuera de la norma, de lo deseado, de lo esperado. Todo el tiempo. Prevenir y corregir. Pero al mismo tiempo esto de conducir, dirigir, acompañar, porque hoy se utilizarían otras palabras, ¿no? Acompañar, orientar. Dice, ¿cuáles son los medios del buen encauzamiento? Bueno, la vigilancia jerárquica, esto que decíamos, cómo hay alguien siempre arriba que te está observando, o los mismos pares, ¿sí? Imagínense ustedes entre un grupo docente, los mismos docentes, ustedes que van a estar en el medio del patio, van a estar mirando a ver qué está haciendo el profesor de educación física. De los salones se mira, ¿sí? Esa observación constante. La sanción normalizadora que decíamos, bueno, todo lo que ustedes nombraron, el silbato, ¿sí?
el contrato pedagógico, una nota a los padres, todo eso entraría en lo que es la sanción normalizadora y el examen, como medios, ¿sí?, del buen encauzamiento. Lo estamos relacionando a la escuela, ¿sí? Bueno, la sanción normalizadora. La distinta forma de castigo. Yo puse acá unas muy, así como medias viejitas, porque ahora ya no se manda más a los chicos al rincón. O antes te hacían parar fuera del salón, bueno, párate ahí hasta que se te pase, no sé. Y los chicos lo único que hacían era mirar a ver qué pasaba afuera, pero no servía para mucho. Bueno. Te ponían abajo de la campana. Abajo de la campana, es verdad. Sí, sí, sí. Y ahora como que ya no se usa, te sacaban del salón. Porque no sirve. No, Te no sirve. no sirve. Te sacaban del salón y te distraías, porque vos lo que no querías era estar en el salón. ¿Sí? Claro. O te ponían abajo de la campana y también pasabas el rato fuera del aula. Bien. Ustedes, la mayoría, son chiquitos para andar al rincón. Bueno, bibliografía, terminé. Bueno, se me va a terminar, ingresamos unos minutitos más. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Corto, ingresamos más. Si tardo es porque estoy abriendo el Zoom nuevamente, ¿sí? Les aviso por la duda, no se vayan. Ingresamos nuevamente.